Amén, amén. Gracias, hermanos y hermanas del grupo de alabanza. Siento que mi corazón está listo y preparado para recibir la palabra del Señor. ¿Cómo sienten ustedes, hermanos? Vamos a seguir en Génesis y vamos a seguir con esta historia de la vida de José. Seguimos en el versículo 6 del capítulo 39. Entonces, hermanos, quiero leer hasta el fin del capítulo. Entonces, si quieren ponerse de pie, por favor, les vamos a mostrarle al Señor la reverencia que merece su palabra. Amén. Este título que he puesto para este sermón, quiero que lo escuchen, y es la respuesta de José a la tentación. Lo pueden ver ahí en la pantalla. Y creo que vamos a ver por qué es una respuesta adecuada por lo que tuvo que aguantar en esta tentación. Así dice la palabra de Dios. Empieza diciéndonos en la última parte del versículo 6, y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: como puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones, y como ahí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de ahí. Cuando ella lo vio salir corriendo y que había dejado su ropa en sus manos, llamó a los que estaban en la casa y les dijo: miren, este hebreo que mi esposo nos ha traído quiere burlarse de nosotros. Entró a donde yo estaba para acostarse conmigo. Pero yo grité con todas mis fuerzas, y cuando él me oyó gritar, dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Y ella dejó a su lado la ropa de José hasta que su esposo llegó a su casa. Entonces ella le repitió lo mismo y le dijo: el siervo hebreo que nos trajiste entró a donde yo estaba para burlarse de mí. Pero como yo empecé a gritar, él dejó su ropa en mis manos y salió corriendo. Cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía: así me ha tratado tu siervo, se puso furioso. Entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y ahí en la cárcel se quedó José. Pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir al Señor su bendición, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta historia, por esto lo que vamos a ver hoy, para enseñarnos y que
podamos aprender, Señor, cómo resistir la tentación. Podamos entender que debemos tener una respuesta, Señor, sobre la tentación. Debemos aprender, Señor, que el pecado no te agrade, Señor. Más bien, Señor, te ofende. Entonces, Señor, como tus hijos, ayúdanos en esta mañana a crecer en nuestra fe, en nuestro conocimiento de cómo funciona esto, Señor, la vida cristiana y lo que a ti, Señor, te agrade. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la respuesta de José sobre la tentación. La tentación, hermanos, es una invitación al mal. Es decir, la tentación nos quiere llevar al pecado. Es algo que todos tenemos que enfrentar, ¿cierto? No creo que les tengo que decir mucho sobre eso. Más bien la tentación, incluso el mismo Señor Jesús fue también tentado. ¿Recuerdan lo que pasó en el desierto esos 40 días y 40 noches? Se encuentra eso en Mateo 4 del 1 al 11. Entonces tengo que decir esto, hermanos. No es pecado ser tentado. Amén. No es pecado ser tentado. Es nuestra respuesta a la tentación la que nos lleva por el camino de la justicia o el camino del pecado. Es la respuesta. No es pecado ser tentados. Todos aquí hemos sido tentados, ¿no, hermanos? José aquí tuvo que luchar con los avances de la señora Potifar, así le vamos a decir. De la misma manera que lidió con la tentación de tener resentimientos, amargura y odio en su corazón cuando fue maltratado por sus hermanos y lo vendieron como esclavo. Él tuvo que resistir la tentación de sentir amargura. Y entonces sabemos hasta ahorita que él enfrentó estas tentaciones y salió victorioso en el poder del Señor, ¿cierto? Hasta ahorita lo podemos ver. También quiero que sepan, hermanos, que Dios sabe las tentaciones que vamos a enfrentar, igual que sabía de esta tentación que estaba en el camino de José. Él sabe, pero no es Dios que causa la tentación, según lo que nos dice Santiago 1:13. Él lo permite, pero no viene de su mano, porque no puede tentarnos con pecado, ¿cierto? Es el mundo que nos puede tentar, porque vive en otro concepto de vida y otras creencias. Es la carne, la misma carne pecaminosa que nos puede tentar, ¿cierto? Y es el enemigo, el diablo, que nos puede tentar como nuestro adversario, pero nunca es Dios. Vivimos en un mundo caído, hay tentaciones, amén. Entonces eso quiero establecer, hermanos, y este incidente que sucede con José es parte del plan que Dios tenía para él, y era para el bien de un futuro de su vida y de la vida de su familia, porque un día van a venir buscando alimento. Es lo que permitió el Señor. Aún más bien, regresamos en donde empezamos en esta serie en Romanos 8:28, que todas las cosas que obran para el bien para aquellos que aman al Señor y han sido llamados según sus propósitos. La injusticia de la mujer de Potifar, Dios lo usó, porque termina en la prisión, preso, pero ahí es donde va a suceder en unas semanas adelante que vamos a ver,
el plan y los propósitos de Dios para subirlo a un puesto, aún igual como tiene en la casa de Potifar. Segundo, en autoridad, es decir, más bien sabemos que en un futuro ni el faraón sabía lo que tenía José, todo lo hacía, igual que en la casa de Potifar y igual en lo que sucede en la prisión. Fíjense que donde sea que vaya José, el Señor lo bendice. Aún sufriendo la injusticia de sus propios hermanos, aún vendido como esclavo, aún acusado falsamente de la mujer de Potifar. Dios estaba con él. Lo hemos visto, ¿no, hermanos? Y lo sigue diciendo la misma palabra del Señor. Todo esto empieza y quiero repasar y ver cómo funciona la tentación y cómo funciona resistir como respuesta a la tentación para nosotros. ¿Cómo funciona esto? Primero vemos algo que sucede aquí. Dice, José era bien parecido y de bella presencia. ¿Sabe lo que estamos leyendo ahí? Que José estaba pero guapísimo. Joven, 17 años, ¿no? Y eso lo hacía vulnerable a los peligros que vienen a la gente hermosa de este mundo. Déjame tomar un momento aquí. Dije a la gente bonita, existe un problema. Se te abren más oportunidades posiblemente que a los que pues no somos tan guapos. Amén. Quiero caminar por esto bien cuidadito. Un libro que estoy usando dice esto: el atractivo físico, la belleza, es algo que a muchos les gustaría experimentar, ¿no? O puedo decirlo de esta manera: el atractivo físico, la belleza, es algo que muchos de nosotros nos gustaría experimentar. No sé, hermanos, hermanas, cuando eres guapo, cuando eres guapa, cuando eres una persona bella, existe potenciales problemas. Es más fácil ciertas cosas, ¿no? Y aún la tentación. Y sabemos que vivimos en una cultura donde nos dicen que sería maravilloso ser hermoso, hermosa. Y muchas personas están motivadas por este objeto. Imagínate, y sabemos que se gastan un montón de dinero en productos de belleza. ¿No, hermanos? Hermanas. O en muchos, no, dice aquí la hermana, en cosméticos, en ropa, en el gimnasio, ¿no? Por un simple fin, quieren ser guapos, guapas. Y eso abre puertas. Fíjate que para José él siempre fue el favorito de Jacob, su padre. Él también fue el favorito de la señora Potifar. También fue el favorito en la prisión, del jefe de la prisión. Llega a un futuro a ser el favorito del faraón. Siempre José se encuentra en ese lugar. Y ese causa potencial problemas de abrir puertas al pecado. Bueno, la mujer quería algo con él, por guapo. Era una invitación a cometer adulterio, simplemente. Y podemos hacer la pregunta, bueno, ¿cómo pasó todo esto? Fíjense lo que dice el versículo 7. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo,
recuerda, acuéstate conmigo. ¿Cuáles son los detalles de esta tentación? Vemos que primero le puso los ojos, ¿verdad? No es que nada más lo miró así, mira, ahí está José trabajando. Él lo miraba y como que le dio una segunda mirada. Y empezó a suceder que se imaginaba algo en su cabeza. ¿Sabes dónde empieza el pecado, hermanos? Aquí. Y los ojos son la ventana del alma. Y vio que era guapo. Y entonces se imaginaba y empezó a desearlo. Muchas veces no recuerdan que Jesús dijo, es mejor que nos saquemos el ojo en vez de cometer algún pecado con los ojos. O si te ofende o te causa pecar tu mano o tu pie, córtalo. ¿No lo dijo así el Señor Jesús? Claro que es una exageración, pero el punto está bien tomado. Si algo te causa pecar, pon un alto. Es lo que está diciendo. Entonces el pecado empezó, o la tentación para pecar empezó cuando ella puso su enfoque, su mirada, los ojos sobre él. Y inicialmente esta tentación es sutil, ¿no? No, de vez en cuando han experimentado con esa mirada en donde dos se encuentran los ojos. Dicen, ay Dios, me vio que estaba viendo. Te digo que es una cosa que voy al trabajo de Rodolfo y lo veo ahí haciendo su trabajo y digo, mira, ahí está Rodo. Eso es una cosa. Es otra cosa que alguien entre y dice, ay, ahí está Rodo. ¿Me entienden? La única que puede hacer eso es Rosita. Ay, papacito. Están casados. ¿Sí me entienden lo que está pasando aquí? Es la segunda mirada con imaginación y después empieza a crecer el deseo de tener o querer algo que no debes tener. Siempre es sutil esta manera de la tentación. Al principio dices, no importa, pues una segunda mirada, pues ¿a quién le va a lastimar? Pero si permites que progrese al siguiente etapa o paso, ya tienes problemas. Fíjense, se enfocó primeramente ella y en la mirada nada más. Y es decir, ella lo miró y luego miró hacia atrás y luego empezó a pensar y a imaginarse con él. Y llega entonces esta tentación a enfocarse y fue más audaz porque creció en donde dijo, no solamente, o pensó no solamente, ay, qué guapo, a ver, y empezaba a imaginar, llegó en donde abrió la boca y le salió, acuéstate conmigo. Eso es muy directo, ¿eh? ¿No creen? Eso es muy directo. Entonces creció a otro nivel y así es el pecado. Si no lo paras desde el momento que entra por los ojos a la mente, aguas, porque te estás dejando llevar y te vas a encontrar en una trampa, así se dice, en donde no sabes cómo salir. Entonces creció a su tentación a ser más audaz. Yo creo que fue eso lo que pasó. Dame darles un ejemplo. Ella alimentó el deseo del nivel de imaginación y después creció pies y manos.
actuó. Yo por un tiempo vendí carros, hace como 30 años, cuando estaba más joven. Piense en la publicidad, ¿no? Tal vez ves un anuncio de bueno, vamos a decirlo, un Porsche Carrera Turbo GT. Bueno, estoy diciendo lo que mi imaginación me gustaría tener. Tal vez un día cuando me retire, ¿no? Pero déjame explicar cómo sucede esto. Cierto tipo de auto tal vez resulta atractivo para ti, te lo imaginas, ese carro y tú estás al volante manejándolo. Y de repente ya no te lo estás imaginando, pero estás en el lote donde venden esos carros, ¿no? Y de ahí el vendedor, pues él quiere vender y te dice, ¿no quieres manejarlo? ¿No te gustaría una prueba? Y dices, bueno, pues no, pues es gratis. Lo único que piden es tu licencia y ojalá que tengas seguro. Entonces te vas, lo manejas. No, pero ya que lo estás manejando, pues vas a dar una prueba al acelerador, ¿no? Y vas a ver cómo funciona el turbo y la suspensión, cómo puede tomar las curvas. Y huele muy bonito el aire afuera porque es convertible y bueno, ahí estás. Y pues todavía no te costó nada. Pero de repente te dice el vendedor, oiga, porque tienes que tener mucho cuidado después del manejar el carro con el cliente. Te estoy diciendo algunos ejemplos de mi propia vida. Llegué a aprender cómo pedir la venta. Yo nunca hablaba de números. No dice, pues este Porsche, no vendía Porsches también, pero lo estoy usando porque es lo que me imagino que pudiera manejar yo, ¿no? Ya después de manejarlo, ya después de llegar otra vez a la agencia de carros, dice el vendedor, oiga, sí, porque cuesta como $65,000. Entonces no dices, oiga, ¿quieres comprar el carro hoy? Dices, oiga, cuate, si los números pudiéramos negociar de tal manera que tú quisieras comprar el carro, ¿te lo llevarás hoy? ¿Y quién no va a decir si los números funcionan o puedo hacer que los números y lleguemos a un acuerdo? Pues a ver, y rápido estás en la oficina. Y de repente, no solamente estás en la oficina negociando, pero de repente estás firmando un contrato. Y de repente estás detrás del volante, es tu carro, y meses después estás atrasado en tus pagos. ¿Cómo pasó todo esto? Empezó no solamente con la mirada, hermanos. Empezó cuando creció esa imaginación, esa tentación, manos y pies. Actuar sobre lo que nos imaginamos. Entonces, eso es lo que sucedió con la mujer de Potifar. Empezó en su imaginación y entonces empezó ella a alimentar esos deseos y de repente, en un instante, actuó audazmente. ¿Y él qué hizo? Resistió. Eso fue su respuesta. Tenemos que resistir. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Resistir el diablo y ¿qué hará él? Va a huir. Entonces resistir desde el principio. Él resistió, pero el enfoque de la mujer de Potifar fue sostenido porque dice en el versículo 10, y José hablaba con ella todos los días. Bueno, era parte de su responsabilidad estar cuidando los quehaceres del hogar. Entonces habló y era día tras día tras día. Si no pones un alto a la tentación, entonces, y tal vez no resistes lo sutil,
y después puedes resistir cuando es audaz, pero cuando llega el momento que se sostiene la tentación, si no pones un alto, cuidado, porque vas más allá de donde tal vez pensabas. Y es lo que pasó aquí. Pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como ahí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Fíjate, la oportunidad perfecta sucedió. ¿Ella preparó esto? ¿Creen? O de repente, por casualidad, estaban solos. No importa. Ella pensaba, no hay nadie que está viendo. Oye, hermanos, esa es la parte que más causa que nosotros lleguemos al pecado. Creemos, pensamos que nadie nos ve. Pensamos que nadie está ahí. Pero, ¿sabes quién ve? Dios. Como creyentes, Dios lo ve. Y eso es muy importante para nosotros. Mi vida cristiana, y espero que también ustedes, al desarrollar su vida espiritual y estar en este mundo lleno de tentaciones, espero, hermanos, que han llegado, hermanos, a este lugar donde tú sabes que al hacer algo que va contra lo que Dios dice, ofende a Dios. Todo cambia cuando tú estás consciente de que Dios te está mirando. ¿Saben, hermanos? Nos está mirando ahorita como iglesia. A ver, ¿el pastor está predicando la palabra? Ok. La congregación está escuchando la palabra con interés, con ganas y deseo de crecer en su fe. Él nos está mirando. Todo cambia cuando tú sabes que Dios te está viendo. Y qué bueno que nos está viendo, porque también nos dice que tiene cuidado de nosotros. Si estamos en la posición de creer en Él, lo que cantamos hoy, vamos a confiar en Él. Ahí es donde entonces es algo bueno, que estemos pendientes, que reconocemos que Dios nos está viendo en todo y en todos los lugares. Aún, hermanos, fíjate cómo es esto. ¿No dijo Jesús, si un hombre mirara a una mujer con codicia, que ya había o ya ha cometido adulterio en su corazón? Hasta nuestros pensamientos debemos soltarlos o debemos entregarlos al Señor, porque cuando tenemos pensamientos que no debemos tener, debemos pedir ayuda al Señor en ese instante y que no se lleve más allá. Porque todo empezó con la imaginación. ¿Cierto, hermanos? ¿Lo han hecho? Cuando algo llega a tu cabeza, escuchas algo adentro de ti mismo y no es algo que pudiera agradar a Dios o más bien puede ofender a Dios, no le pides ayuda en ese momento. Dices, Señor, no permites que yo piense esto más. No quiero ofenderte. Y eso es la parte que debemos entender. No servimos a leyes ni reglas, algo tan frío. Servimos a una persona. Es Dios mismo. Él, más bien, dice el Nuevo Testamento, que entristemos al Espíritu Santo cuando no obedecemos al Señor. Él lo siente. Y es una de las maneras que nosotros podemos conquistar nuestras tentaciones. Es saber que Dios mismo lo siente cuando somos desobedientes. Que rompemos comunión con Él. ¿Saben? Cuando pecamos, no estoy diciendo que nos abandona, jamás. Pero cuando no estamos viviendo de acuerdo con los propósitos y la voluntad y la palabra de Dios, estamos rompiendo comunión. Es igual lo que sucede en un matrimonio o una amistad. Cuando algo ofende a la otra persona, ¿qué pasa en esa relación? Pues yo no voy a hablar con él. Más bien, nosotros somos los que no hablamos con Dios. Él quiere hablar con nosotros, pero nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Cuando no estamos
viviendo de acuerdo con sus propósitos. Cuando queremos hacer lo nuestro. Entonces, esta idea, hermanos, es sumamente importante. Ella pensaba que nadie estaba mirando. Pero Dios ve todo. Entonces llega el momento y nos dice, siguiendo aquí, acuéstate conmigo. No. Pero él, versículo 8 dice, se negó a hacerlo. ¿Sabes cuál es una de las palabras más importantes que puedes decir en tu vida? Son dos letras. No. ¿Qué dice? Pero él se negó a hacerlo. Resistió. A ver, vamos a practicar, hermanos. Vamos a decir muy fuerte en tres. Vamos a decir la palabra no. 1, 2, 3. No. Y dice, ay, pastor, qué tan sencillo eres. No, hermanos, es lo más profundo que te pudiera decir. No. Y no lo hizo. Dice que lo negó. Le dijo a la mujer, y más bien sabemos, según los versículos 9 y 10, que insistió. Acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y yo me imagino que no era una mujer así medio ugly. Ya sé, fea, pero lo digo en inglés. En inglés es ugly, pero cuando está bien fea es ugly. No, es una mujer en aquel cultura y aún hasta nuestra cultura. Un hombre poderoso siempre tiene una mujer guapa. Estoy hablando en el sentido del mundo, ¿cierto? ¿No has visto en la tele que un cuate bien chaparro con lentes grandes y bien feo y anda con una mujer bien bonita? Y dices uno, yo sé lo que está pasando ahí. Alguien dice lo que piensa, es poder, dinero, posición, hogar, es un hombre con todo. Entonces José tuvo que resistir el hecho de un pecado poderoso, ¿no? Y él dice, no quiero ofender a Dios. Entonces, eso fue el primer paso. Su resistencia a la tentación fue decisiva. Y lo he estado diciendo por un buen tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Él rechazó esos avances porque él ya había decidido antemano que no iba a pecar de esa manera. No podemos llegar a una tentación o a lo que sería, y que pudiéramos hacer aquí una encuesta, no quiero que lo digan en voz alta, pero tal vez pudiéramos pensar de 3 áreas en donde somos débiles, 3 áreas de pecado donde somos fácilmente tentados, y llegar a decir, ese área no voy a ir por ahí porque para mí es un problema. ¿Por qué no pudiéramos hacer eso? Lo hacen en el mundo. Cuando vienen los gerentes o los administradores, nos dan un plan para la escuela o un plan para el negocio. Estas son las 3 cosas donde no pueden fallar. ¿Por qué el mundo puede vivir así, pero nosotros no? Y más debemos porque servimos a Dios. Yo creo, y es mi opinión, y lo digo con mucha insistencia, que él pudo resistir esa tentación porque ya había tomado la decisión antes. No es que llegó ahí de repente y dice, ay, ¿qué voy a hacer? Esta mujer quiere conmigo. No, para nada. Y si tienes problemas con alcohol, no debes ir a un bar. Si tienes problemas de shopping, no debes ir de compras. O por lo menos debes tener una lista.
Y dices, ay pastor, ¿de qué estás hablando? Mira, yo sé y todos nosotros sabemos dónde están estos problemas que tenemos en la vida actual. ¿Cierto o no? Si tenemos problemas con alguien, porque el momento en que lo ves o la ves, sabes que va a haber discusiones y no va a salir nada bien porque terminan en trancazos. Aléjate de esa persona. No lo busques. ¿Sí me entienden o no sale bien esto? Él tomó una decisión, igual que Daniel decidió de antemano que no se iba a contaminar con la comida de los babilonios. ¿Recuerdan esa historia? Es una decisión antemano y era una decisión, la de José, de principios. Reconoció que pecar iba a ofender a Dios y también a su amo. Entonces tomó la decisión que no lo iba a hacer por principios. ¿Tenemos principios, hermanos, como cristianos? ¿Tenemos principios? Claro que sí. No debemos hacer ciertas cosas. Que le mandas a volar a tu vecino con palabras bien picosos, eso no es ser cristiano. O aún a tu propia pareja, eso no es ser cristiano. ¿Qué nos creemos? ¿Que tenemos esa libertad? No lo tenemos. Debemos saber dónde estamos débiles. Yo conozco los míos muy bien porque me visitan todos los días. Son amigos fieles. Pero también sé lo que estamos leyendo aquí de José, que él mismo resistió porque ya había determinado y también porque tenía principios. Esto no agrada a Dios, más bien ofende a Dios. También vemos que su resistencia fue sostenible, es decir, inquebrantable, porque aunque ella vino día tras día, él dijo no, día tras día. ¿Entienden, hermanos? Podía resistir porque él sabía, en este caso, que fallar mañana sería igual que haber fallado el primer día. Otra cosa que hace, y llega el momento en donde ya no es solamente tener un principio o una decisión. Llega el momento en donde él resistió la tentación en una manera física. Ella lo agarró. Y no creo que le agarró así como, ay, no, pero le agarró, ya vio la oportunidad. Esta es la mujer en la cual habla Proverbios, que te debes alejar. Entonces lo que él hace es físicamente salió corriendo de ahí. No me acerco para nada. Corrió, huyó. En inglés dice, I'm out of here. Estoy fuera de aquí. Algo sucedió físicamente, porque ya no era de que imaginarme, ya no era de que, ¿qué no la Biblia dice que hay placer por cierto tiempo en el pecado? Pero la consecuencia es muerte. No vamos a mentir. Pecar puede ser algo divertido, pero no por mucho tiempo. Termina destruyendo tu vida. Entonces huyó, ¿no? ¿Y qué le costó? Ser fiel. Le costó mucho. Lo metieron a la cárcel. Pero mejor perder nuestro manto que perder nuestro carácter. Amén. Y es lo que sucedió. Después leímos ahí, no lo tengo que leer otra vez. Ya una vez que la mujer le dijo, pues no lo vas a creer que me agarró y me encontró aquí en mi baño. Ni aquí está su manto. Fue un vil mentira.
fue fraude, ¿no? Y eso sucede. Ciertos casos, ¿recuerda el juez del Supremo? ¿Cómo manejaron eso para que no fuera escogido? Todo unos 3 semanas que todo el mundo viendo. Yo no sé el resultado, si fue cierto o no fue cierto, pero ahí está sentado en la Corte Suprema. Pero ¿suceden estas cosas? Sí. Bueno, aún Johnny Depp fue acusado, pero por su propia esposa de violarla. Esto es algo serio y lo metieron a la cárcel. Y eso es lo que le costó ser ¿qué? Fiel a Dios. El discipulado tiene un costo. Y puede ser que experimentas con injusticia o persecución, hermanos. ¿No saben? Pero vale. Es decir, lo que ganamos en Cristo no es nada de lo que sufrimos en este mundo. Tenemos tesoros en el cielo. Y en este caso, su resistencia a la tentación fue recompensada. Porque nos dice el versículo 21, y vamos a terminar con estos versículos al fin. Aunque José estaba en la cárcel, y te puedes imaginar, dice, wow, solamente fui a ver a mis hermanos cuando mi padre me envió y terminé en un pozo después de que conspiraron a matarme y ya después que estaba en el pozo me vendieron como esclavo y de repente me encuentro en un mercado de esclavos y estoy viviendo en la casa. ¡Qué injusticia! Mis hermanos me hicieron todo esto y nunca vino por mí mi padre. Y ahorita sirviendo bien como mayordomo a Potifar, y su esposa me acusa falsamente de violarla o querer violarla y aquí estoy en la cárcel. Bueno, esto de vivir como cristiano como que no sirve. ¿No sería la tentación? Eso de vivir para Dios como, y bueno, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitas? Mira dónde me encuentro. Y, hasta la comida aquí ya no está buena. Solamente arroz con frijoles. Ya no hay chicharrón prensado en salsa verde, como tenía ya en mi casa y también aquí, casa de Potifar. No ven, hermanos, como, ¿qué pasó y por qué estoy aquí? Porque resistir la tentación y vivir por Dios tiene un precio, pero también tiene su bendición. Porque dice el versículo 21, en medio de esta situación, pero Dios estaba con él. Amén, hermanos. Dios estaba presente en su vida y la cárcel simplemente es otro paso, otra escalera a donde Dios lo iba a llevar. Y yo no sé lo que has sufrido o una injusticia tal vez o algún problema o algún detalle difícil en tu vida. Hermanos, aguántalo porque un día el Señor te va a subir, porque si quedas fiel, Él sabe con quién puede dejar sus bendiciones y sus dones en sus manos. No, y dice, el Señor estaba con él, y no nada más eso, y le extendió su misericordia. Ahí, en la cárcel. Y le permitió ganarse la buena voluntad del jefe de la cárcel. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que ahí se hacía, lo hacía José. ¿Recuerdan cuando prediqué sobre Hechos? Hace como unos años. Recuerden que les dije que no debe llamarse el libro nada más Hechos. Son los hechos de Jesucristo a través de sus discípulos. Cuando hablamos de Hechos, el libro no es nada más los hechos de los apóstoles. Son los hechos de Jesucristo a través de sus apóstoles. Y aquí vemos que el Señor estaba con José, sea la cárcel, sea con Potifar, sea en el pozo, sea
cuando están tratando de hacer una conspiración a matar a sus hermanos, sea que esté en su casa teniendo sueños y sus hermanos lo odian porque su padre le dio un saco de muchos colores. No importa, cuando Dios está contigo, todo está bien, hermanos. Y es lo que veo aquí. Y no solamente estaba con él, también su misericordia. Y se ganó la buena voluntad del jefe. ¿Sabe lo que quiere decir eso? La buena voluntad. Encontró la gracia de su jefe. Oh, yo soy tan bendecido. Mi jefe en mi trabajo, el administrador, el principal, me ama. ¡Qué bendición! Es amigo de 23 años, que éramos colegas en la misma posición. Él subió buscando promociones. Y ahorita este cuate es mi jefe. Yo le platiqué, oiga, ¿sabes que yo soy el maestro, el alumno? Porque yo me gradué de la prepa donde estoy enseñando en 1900. Y le dije, soy el más antiguo de los maestros que también fuimos aquí. Y me compró una cosa bien bonito que lo subí a Facebook, si lo tienen. Y dice 1978, y dice Moreno Valley High School Alumni. Y me lo puso. Y dice, tú eres el padrino de este lugar. Y yo digo, híjole, ya se fue más allá. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando Dios te bendice y cuando otros, especialmente tu propio jefe, tienes buena voluntad con ellos, es una bendición la vida. Yo voy al trabajo y no se siente como trabajo. Es lo que pasó con José y lo que pasa con nosotros. Velo, mira hacia atrás. Estamos en los caminos del Señor, encontramos la presencia de Dios y su misericordia y su gracia. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José cuidado de los presos, ya leí eso. Y el jefe de la cárcel 23 no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Porque qué? El Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Que seamos nosotros, esta iglesia, como José. Dice, ¿cómo se hace? Confiando en el Señor y siendo fiel. Y sabiendo cómo resistir la tentación. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Les quiero recordar que tenemos este sábado una fiesta para celebrar 16 años de la fidelidad de Dios. Podríamos decir, 16 años que ha estado aquí el pastor. Yo he estado 16 años aquí. No. 16 años de la fidelidad de Dios con nosotros aquí. Y no olviden que también tenemos nuestra escuelita bíblica de vacaciones donde invitamos a los niños de la comunidad y nuestros propios niños para que aprendan cada día del Señor. Es divertido, pueden aprender que el Señor no solamente los ama, pero también el Señor es divertido. Es bueno servir al Señor, conocer al Señor. Amén. Y nosotros tenemos la oportunidad también de hablar y poder comunicarnos, tener contacto con sus padres, amén, en esta comunidad. Oremos por esas cosas, pedimos que el Señor esté presente con nosotros en estas actividades y que el Señor nos bendiga nuestros eventos, amén. ¿Para qué propósito? Para honra y gloria de Jesucristo, amén. Que seamos fieles testigos, hermanos, porque a eso nos ha llamado. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más. Pedimos, Señor, en esta mañana que si nosotros o hay alguien entre nosotros que está pasando por tentación o aún está en el pecado, pedimos que en este momento lo confiese y que se arrepiente. Y si estamos viviendo bajo tentación, que hagamos lo que hizo José, lo que aprendimos hoy.
Decir que no. Resistir y huir si es necesario. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido tu bendición sobre esta congregación. Aún en medio de lo que está pasando económicamente, Señor, suple todas las necesidades, Señor, de tu pueblo, te pedimos. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.